Amén. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién vive? Y a su nombre. No lo escuché. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros los predicadores en una vigilia tenemos la labor más difícil, porque nos dejan bien cansaditos los hermanos. Así es que yo tengo la labor de predicar y mantenerlo despierto. Al hermano que yo lo cache durmiendo le voy a aventar algo aquí para que se despierte. No es cierto. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Siempre es un privilegio venir a esta iglesia a compartir con ustedes. Y yo creo que Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Yo sé que no es fácil estar de noche. Es más fácil desvelarse con el teléfono, es más fácil desvelarse viendo la serie, pero alabando y glorificando a Dios a veces se hace tedioso. Pero haga lo posible esta noche de no dormirse. Alabar a Dios es muy bueno, pero la palabra de Dios es uno de los elementos principales dentro de un culto. Y el tema que quiero compartir hoy es: el reino de los cielos sufre violencia. Pero antes de compartir rápidamente, necesito establecer las bases. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. No es por obras. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo advierte que estamos en medio de una guerra. Amén. La última vez recuerdo que aquí vimos el tema de la armadura del cristiano. El apóstol Pablo advierte y dice que no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, y refiriéndose que la lucha es contra Satanás mismo. Por eso quiero comenzar leyéndoles el discurso de un capitán. Pongan atención. El capitán, un hombre de rostro curtido por la batalla y ojos encendidos de determinación, se puso de pie sobre una roca en medio del campamento. Sus soldados jóvenes y ancianos, fuertes y débiles, lo rodearon con corazones palpitantes. Sabían que la guerra está cerca. Con una mirada de fuego, el capitán alzó su espada y tronó su voz sobre el ejército. Hombres de este reino, escuchen bien, dijo el capitán. Esta no es una guerra común. No luchamos por simple orgullo, ni por riquezas, ni por una causa sin sentido. Luchamos por nuestra tierra, luchamos por nuestra familia, por nuestro honor y nuestra vida. Pero más que eso, luchamos porque si no peleamos, terminaremos exterminados. Miró fijamente a cada uno de sus hombres y continuó: el enemigo que enfrentamos no tiene piedad, dijo este capitán. No hace negocios. Su único propósito es destruirnos. Si nos encuentra débil, nos aplastará. Si nos encuentra tibios, nos quemará. Si nos encuentra inseguros, nos despedazará, dijo el capitán. Por eso hoy les digo, no hay espacio para la cobardía. No hay tiempo para la duda. La guerra ha llegado a nuestra puerta y solo hay dos caminos: o peleamos con todo lo que tenemos, o morimos con las armas en el suelo. El capitán seguía diciendo: no quiero soldados que teman a la batalla, no quiero hombres que titubeen, quiero guerreros dispuestos a darlo todo, quiero hombres que aunque el enemigo los rodee, se levanten con la espada en alto y digan: todavía no estoy vencido. Señaló a los soldados con espada y dijo: si alguien aquí no está dispuesto a derramar su última gota de sudor y sangre por esta causa,
que se marche ahora. No hay vergüenza en reconocer que no eres digno de esta batalla. Pero si te quedas, más te vale que pelees con todo tu ser, porque una vez que entres en el campo de guerra, no habrá vuelta atrás. Así que decidan ahora mismo: ¿serán hombres que retroceden y mueren como cobardes, o se levantarán como guerreros y lucharán hasta el último aliento? Porque hoy esta guerra la ganamos con hombres dispuestos a dejarlo todo en la batalla. La victoria pertenece a los valientes, gritó el capitán. ¿Cuántos valientes hay en este lugar, mis hermanos? De verdad. Muy bien, hermanos, quise comenzar este discurso, esta lectura del discurso de un capitán para su ejército, porque estamos en medio de una guerra espiritual. Y esto no es una metáfora, ni es una exageración, es una realidad bíblica que debemos tomar en serio. Hace rato escuchaba los testimonios. Satanás no está jugando. Él está desplegando todo su arsenal contra la iglesia del Señor. Se están levantando falsos maestros que tuercen la verdad del Evangelio. Falsos profetas y pseudoapóstoles que engañan con señales y prodigios falsos. Oh, he notado tibieza espiritual en las iglesias cuando el amor de muchos se comienza a enfriar. Hay mucha falta de compromiso en la obra del Señor. Hay acomodamiento y conformismo que los hace indiferentes a la batalla. Todo eso son las artimañas de Satanás para hacer caer la iglesia. Pero aún hay algo más serio. Desde el momento en que muestras interés por el Evangelio, Satanás cruje los dientes de terror. Él sabe que cada alma que se rinde a Cristo es una derrota para el reino de las tinieblas. Santo y poderoso Dios. Por eso Satanás invertirá todos sus recursos. Él no se quedará con nada. Invertirá todos sus recursos para sembrar duda en tu mente. Usará la persecución y las pruebas para debilitarte. Hará que el pecado parezca atractivo para que regreses atrás. Empleará tu amor por Dios con distracciones y cargas innecesarias, porque Satanás te quiere ver destruido. Pero veamos cuál es el consejo del Señor. Y yo quiero ocupar no mucho tiempo, quizá 15 o 20 minutos, pero quiero dejarte un mensaje en el corazón. Abran su Biblia en Mateo 11:12. Y me regala por favor un vaso con agua, porque hoy vengo dispuesto a dejar mi garganta aquí. Mateo 11:12. Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús pronuncia estas palabras en medio de un discurso acerca de Juan el Bautista. Ese discurso está en Mateo 11, del versículo 1 al 19. La Biblia relata que Juan estaba en prisión y había enviado a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o había otro a quien tenían que esperar. Gracias, hermano. Y el Señor Jesús le mandó a decir: mira lo que está sucediendo. En Jesucristo se cumplieron todas las profecías mesiánicas. Y luego el Señor Jesús comienza a hablar acerca del profeta, del último profeta de Juan el Bautista. Jesús reconoce a Juan como el mensajero que preparó el camino del Mesías.
Juan es el último más grande de los profetas antes de la llegada del Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Lo que indica que con Cristo inicia una nueva era. En ese contexto, el Señor dice una declaración desafiante. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y es verdad. El reino de los cielos tiene oposición. La llegada del reino ha provocado persecución. Juan está en la cárcel. ¿Por qué Juan el Bautista está en la cárcel? Por señalar el pecado de Herodes al casarse de manera ilegal con su cuñada. Eso no le gustó. Cuando le dijo, arrepentíos, lo que estás haciendo es incorrecto. El grado fue que metieron a Juan en la cárcel. Y usted conoce la historia de que esa mujer pidió la cabeza de Juan en una charola. Jesús mismo pasó persecuciones por causa del Evangelio. Los apóstoles fueron encarcelados por causa del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio desafiaba las autoridades políticas, las autoridades religiosas en aquel tiempo. El Evangelio no fue aceptado por las autoridades eclesiásticas. Los apóstoles fueron encarcelados y muchos, la gran mayoría, fueron decapitados. Y luego la iglesia sufrió persecución, mis hermanos. Aparte de la oposición externa, también el reino de los cielos sufre violencia dentro de la iglesia. A veces surge la división, surge la duda, la tibieza espiritual, hermanos. Cristianos que ya no oran, cristianos que ya no ayunan, cristianos que ya no leen la palabra de Dios, cristianos que prefieren que venga alguien a darles profecía porque ya han ignorado la verdadera profecía que está en la Escritura. Hay muchos que prefieren, así dice el Señor, Dios te va a bendecir. Eso lo dice la Biblia, pero no lo has leído. El reino de los cielos está sufriendo violencia. Aún en la actualidad, mis hermanos, hay mucha persecución religiosa. Aquí, gracias a Dios, podemos reunirnos, podemos alabar al Señor si quiere el lunes, el martes, el miércoles y todos los días. Y no va a venir la policía a agarrarnos y a meternos a la cárcel, cosa que en otros lugares sí sucede. Hay lugares donde no pueden alabar a Dios libremente, lo tienen que hacer escondidos porque está prohibido. El reino de los cielos sufre violencia. Hay resistencia cultural, mis hermanos. La sociedad moderna muchas veces rechaza los principios cristianos. Oh, pastor, yo ya me voy de la iglesia porque aquí puro de pecado hablan, de arrepentimiento. Yo quiero un mensaje que me hable de cómo progresar en la vida. Y grato si este mensaje del Evangelio es lo que hace progresar en la vida. El reino de Dios está atacado por ideologías, por filosofías y movimientos que buscan borrar y distorsionar la enseñanza bíblica, promoviendo un relativismo moral. Hace rato estaba leyendo un libro y el autor dice que yo fui a la iglesia a escuchar las buenas noticias, pero escuchaba yo puras malas noticias. Y es que escuché al predicador decir: Jaime, pórtate bien.
Y el Evangelio no dice, Jaime, pórtate bien. El Evangelio dice, arrepiéntete y conviértete. Esas son las buenas noticias. Porque en esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hay un relativismo moral. Pórtate bien, no pasa nada, pórtate bien, porque te portes bien, aunque no vayas a la iglesia, si te portas bien estás del otro lado. Eso se llama relativismo moral. Si has creído en el Evangelio, es necesario que te congregues, mi hermano. También hay conflictos internos. El reino de los cielos está teniendo violencia en la actualidad. Como dije hace rato, dentro de la iglesia misma surgen divisiones, surgen falsos maestros, surgen falsas doctrinas que desvían a los creyentes del verdadero evangelio. Esto también se ve como una violencia espiritual. Hermanos se levantan criticándose unos con otros, dividiéndose, peleándose, murmurando. El reino de los cielos está sufriendo violencia. Ahí están los pastores criticándose los unos con los otros. Ahí están diciendo, mi iglesia es la mejor que la tuya. Hay violencia en el reino de los cielos. Pero ¿qué dice el Señor? Solo los violentos lo arrebatan. Amén. Y esto es interesante, porque no está hablando de ser violento, de ser grosero, sino que con valentía y perseverancia enfrentemos la persecución. Cuando dice solo los violentos lo arrebatan, a pesar de los ataques físicos, legales y sociales que los cristianos enfrentan, hay aquellos que con gran valentía y determinación mantienen su fe en Cristo y siguen adelante con su testimonio. A través de la persecución no retroceden, sino que se aferran aún más a la promesa de Cristo, sabiendo que el reino de los cielos es su herencia. Cuando dice los violentos lo arrebatan, aquellos son los que se mantienen firmes aún en medio de las dificultades. Aunque vengan pruebas, aunque vengan angustia, yo sigo de pie porque sirvo a mi Señor. Muchos se van a levantar, muchos te van a criticar, pero tú sigue adelante. Sigue adelante y no desmayes, mi querido hermano. Los valientes, los violentos en el reino son aquellos que con pasión y dedicación en la predicación del Evangelio, son aquellos que con una fe ardiente y una pasión por las almas perdidas luchan incansablemente para expandir el reino de Dios sin importar las dificultades. Sacrifican tiempo, esfuerzo y recursos para predicar el Evangelio, llevando la verdad de Cristo incluso a lugares donde es peligroso hacerlo. Esos son los valientes, esos son los guerreros, esos son los violentos del cual habla la Biblia. Es que se necesita de valientes, hermanos. Se necesita ser violento en el sentido del reino. Estas palabras que usa el Señor Jesucristo. Porque ¿cómo yo voy a ser rechazado? No es fácil ir y predicarle a alguien, porque por lo regular la gente no quiere de Cristo y te van a rechazar. Pero es ahí donde tomas la valentía. No es fácil pararse en el parque y comenzar a predicar verdaderamente el Evangelio de Cristo. No hablar nada más y que yo solito me escuche, nada más pongo mi mantita, mi canastito y mi Biblia abajo y ahí predico para que les dé yo lástima y me den dinero. No, el verdadero Evangelio es el que se predica con claridad.
Es el que hace un llamado: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para eso se necesita ser valiente, mis hermanos. ¿Cómo podemos ser valientes, violentos en el reino de Dios? A través de una búsqueda activa y decidida del reino. La palabra del Señor dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Los violentos son aquellos que no se conforman con las comodidades del mundo, sino que activamente buscan la voluntad de Dios. Esto incluye, mis hermanos, una vida de oración constante. Esto incluye una vida de ayuno. Esto incluye un estudio profundo de la Escritura y una vida que refleja el carácter de Cristo, a pesar de las distracciones y dificultades que el mundo presenta. Hermanos, estamos viviendo en una generación donde la tecnología ha avanzado. Pero entienda esto: es solamente tecnología que tiene un propósito. Y fue diseñado como un propósito. Pero tal parece que la iglesia se está durmiendo porque no ha comprendido el propósito de la tecnología. Los violentos son aquellos que buscan al Señor sinceramente en oración, ayunando. Ayunar cada cierto tiempo, mis hermanos. Se necesita valentía. Como dice el hermano Jorge, nosotros ayunamos los días sábados, los días domingos, y lo tomamos live porque es hasta el mediodía. Pero ¿qué tal si ayunamos hasta las 6 de la tarde? ¿Qué tal si ayunamos 3 días seguidos? ¿Qué tal si ayunamos 7 días seguidos? Oh, ay, ya no. Me va a dar gastritis, pastor. Es de valientes. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros somos fortalecidos en el Señor. El ayuno, claro que no nos da la salvación, pero ya que somos salvos debemos de ayunar. Debemos de buscar al Señor en oración, mis hermanos. Eso es ser valiente, eso es ser violento de esa manera. No hay de otro, hermanos. De lo contrario, Satanás nos va a vencer. Si ha visto las luchas libres o esos deportes de fuerza, de contacto, cuando un luchador le hace la llave a otro hasta que lo deja inmóvil, hasta que lo asfixia. Si el luchador no hace esto, es la señal de me rindo, me rindo. Si se resiste hasta que lo asfixia y se desmaya. El cristiano que no ora, el cristiano que no ayuna, el cristiano que no estudia la Biblia, poco a poco está siendo asfixiado por el enemigo. Es necesario estudiar la Biblia, mis hermanos. La Biblia es el centro. Nosotros también somos pentecosteses. Dios ha usado a mi esposa más de una vez, revelando ciertos puntos importantes. Dios me ha hablado a mí más de alguna vez sobre ciertos puntos importantes acerca de algo en la iglesia. Tal vez el Señor en algunas ocasiones me ha mostrado algo en sueño. Pero hermanos, los sueños no son más importantes que la palabra de Dios. El centro de toda la Sagrada Escritura. Una ocasión llegó un pastor diciendo: hermanos, yo toda la tarde me preparé con el mensaje, hice mi bosquejo, pero nada más vine acá en
la noche el Señor me cambió el tema. Yo tuve un sueño y sobre ese sueño te voy a predicar. Error. Lo más importante es la Escritura, hermanos. ¿Sabían ustedes que la reforma protestante se inició precisamente para volver a la centralidad de la Escritura? Hoy en día la iglesia necesita otra reforma. Necesitamos volver a la Escritura, mis hermanos. Por eso digo que el reino de los cielos sufre violencia, porque ya no se quiere leer la Biblia, ya no se quiere estudiar la palabra de Dios, ya no se quiere orar, ya no se quiere ayunar. Hace rato escuché, que no recuerdo a quién, ya un cristiano light, una religión light, a la hermana escuché, una religión light, tiene razón, todo fácil. Pero dice la palabra que solo los violentos la arrebatan. Los violentos son aquellos que viven con un compromiso inquebrantable de vivir según los principios del reino. Ser violento en este contexto puede implicar la determinación de vivir conforme a los principios del reino de Dios, incluso cuando esto va en contra de la corriente de la cultura. Ser violento es rechazar el pecado, rechazar la tentación, rechazar la complacencia con el mundo y la voluntad de vivir conforme a los estándares de justicia, de santidad y amor que Cristo ha enseñado. Eso es ser violento, mis hermanos. Vivir conforme a la palabra de Dios. La violencia espiritual puede verse como la lucha intensa contra las fuerzas del mal que buscan socavar el reino de Dios. A través de la oración, el ayuno y el uso de las armas espirituales, los creyentes arrebatan el reino al resistir las tentaciones, al resistir la oposición del enemigo y la oscuridad espiritual que buscan desanimar, que buscan destruir la obra de Dios. Eso es ser violento. Venir a Cristo. Y hace rato también escuché de los jóvenes. Jóvenes, señoritas. Claro que Dios tiene preparado, en el caso de los varones, la ayuda idónea cuando llegue el momento. Pero necesitan orar, no se desesperen. Hay jóvenes que están en otras iglesias y se pueden conocer, así como hoy, por ejemplo. Yo traje a mis jóvenes que son solteros todavía. Y volteense a ver, señoritas que son solteras, a lo mejor se enamoran, ¿verdad? Y son cristianos. Los ponemos a ayunar, a clamar, en oración, apegados al Señor. Cuando yo conocí a mi esposa, ella llevaba orando por mí y yo estaba orando por ella. Nos conocimos, pero no anduvimos de loquitos, siendo que ya los dos éramos ya mayores. Oramos al Señor, yo estuve ayunando, Señor, ella es, pese a que yo la miraba seria, ella es la mujer que tiene para mí. Revélame, Señor, ayúdame a entender, orando, ayunando, clamando, hasta que Dios hizo la obra maravillosa en nosotros, ¿verdad? No se desesperen, muchachos, sean violentos en el reino de los cielos, sean violentos, sean valientes en el Señor. Los violentos, mis hermanos, pueden ser aquellos que, como los apóstoles y los primeros discípulos, no se rinden ante la adversidad, sino que están dispuestos a arriesgarlo todo por la misión de Dios. En esta lucha no se trata de violencia física, sino de un esfuerzo radical por obedecer a Cristo y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos queridos, como dije al principio, la salvación es por gracia, es por misericordia, es por amor. Pero Satanás está ahí,
Si estás en el mundo, si andas en las cantinas, en los bares, si estás viendo película pornográfica, a Satanás ni le interesas. Ese ya es mío, dice él. Pero en cuanto alguien llega y te predica el evangelio, ahí se entiende esa alarma del enemigo y va a querer destruirte. Y cuando le entregas tu corazón a Cristo, entonces ahí es donde Satanás va a querer destruirte. La buena noticia es que el Señor te capacita. Él nos ha dado su Espíritu Santo para nosotros poder vencer. Pero también nos hace responsables. Y yo quiero ser muy práctico en esto. Escúchenme con atención, quiero ser muy práctico. Iglesia amada, necesitamos orar. Necesitamos rendirnos al Señor de corazón. Padre, esto me está sucediendo, lo pongo en tus manos. Iglesia amada de Cristo, necesitamos ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Iglesia querida de Cristo, necesitamos estudiar la Biblia. Un programa de discipulado serio. Acérquense al pastor. Pastor, ¿sabe qué? Nosotros nos queremos discipular. El pastor estudió, tiene teología, él conoce la palabra de Dios. Jóvenes, acérquense, queremos estudiar. Enséñenos la palabra del Señor, queremos aprender. ¿Sabían que ese es el mandato del Señor? Hagan discípulos a todas las naciones. El Señor quiere que nosotros seamos discípulos. Porque solo cuando somos discípulos vamos a poder vencer la tentación. Y ya voy terminando, hermanos. El reino de los cielos sufre violencia. Y termino con esto. El enemigo que enfrentamos no tiene piedad. El enemigo que nos hace luchas no está negociando. Él no espera. Su único propósito es destruirnos. Si nos encuentra débiles, nos aplastará. Si nos encuentra tibios, nos quemará. Si nos encuentra inseguros, nos va a despedazar. Por eso hoy, como aquel capitán, yo les digo, no hay espacio para la cobardía, hermanos. Iglesia, no hay espacio para la cobardía. No hay tiempo para la duda. La guerra ha llegado a nuestra puerta. Y solo hay dos caminos. O peleamos con todo lo que tenemos, las armas de nuestra milicia, o morimos en el intento. Así como aquel capitán, escucha el llamado hoy. El Señor nos habla y nos dice, no quiero soldados que teman a la batalla. No quiero hombres ni mujeres que titubeen. Quiero guerreros dispuestos a darlo todo. Quiero hombres, quiero mujeres que aunque el enemigo los rodee, se levanten con espada en alto y digan, aunque venga lucha, aunque venga prueba, no me voy a desanimar. Antes bien, correré a la presencia del Señor en oración y ayuno, porque la victoria sobre esta guerra ya está garantizada si nos sometemos fielmente a Cristo. Amén. Si nos sometemos a Cristo, la victoria ya está ganada en Cristo Jesús, no lejos de Cristo. Y me viene a mi memoria el versículo que habla de la vid verdadera, y con esto termino. El Señor Jesús dijo así: yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada
podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y qué bueno, porque todos los que estamos aquí ya hemos sido convocados. Tal vez no somos los mejores cristianos, pero por eso estás aquí, mi hermano, porque el Señor está comenzando a prepararte. El Señor comienza a trabajar en ti. Solo no te alejes. Quizá hoy veo a los muchachos, tal vez ellos dicen, no, yo no merezco nada del Señor, pero realmente Dios les ama. Jóvenes, Dios les ama. Si están acá porque ya fueron alcanzados por su gracia y por su misericordia. Tal vez aún no has confesado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, pero quizá hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Yo quiero terminar esta noche orando por ustedes. Quiero orar para que el Señor anime, aliente nuestras vidas. Y si alguno está enfermo esta noche puede ser la noche de su milagro. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y aquel que necesite oración venga. Acérquese. Vamos a orar por usted. Pero quiero que venga en fe, creyendo que Dios va a orar. Y quiero pedirle a mi hermano Jorge, a mi esposa, que se acerquen también para que me ayuden a orar por los hermanos. Hermanitos, no están solos. Dios está con ustedes. Vengan aún más, vengan si quieren, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, acérquese. Oh Dios de gloria, santo y poderoso Señor. Cierre sus ojos. Y el Señor está aquí. Dios está aquí. Vamos a ungir a todos los hermanos que han pasado. Dios va a obrar. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios va a obrar. Oh Señor, usted es poderoso, Dios mío. Tenga misericordia y obre esta noche en cada necesidad, Señor. Oh Dios, si alguno está enfermo, obra sanidad. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Dios lo bendiga, alabanza. Necesito más. Quiero más. Con poder y gloria sobre cada uno. Quiero Sobre las circunstancias que te atravesaste cada uno. oh Señor, Tú los conoces. Dios mío, tú conoces la necesidad de este pueblo. En el nombre de Jesús, tócalo, Señor, haga la obra. Fuego de Dios. Fuego de Dios. El poder suyo, Señor, sobre cada uno.
en las circunstancias que estén atravesando, papá y todo. Por la sangre de Cristo arrepentimos en las circunstancias toda tu vida. Crea su milagro. Crea hoy, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. Por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús, si es la voluntad del Señor esta noche, recibe su milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mira Señor. Oh, gracias Padre. Gracias mi Cristo. Oh, mi Dios poderoso. Oh, mi Señor. Pueblo de Dios. Tú conoces el corazón de tu Hijo, Señor. Tú lo conoces, Padre. Tócalo, llénalo. Concede lo que Él te está pidiendo, Padre. Oh, Dios mío, poderoso. Concede lo que Él te está pidiendo, Padre. Obra, Señor. Obra con poder y gloria, Padre bendito. Obra con poder y gloria, mi Señor. Obra, Dios eterno. Obra, Señor. Oh, Dios mío, poderoso. Dios mío. Oh, maravilloso Señor. Es el poder de Dios, alabado sea su nombre, declárate libre, Dios eterno. Dios, Señor. En tus manos encomendamos los hermanos que están aquí. Trabaja en ellos con lo que usted tenga que trabajar, Señor. Si usted quiere sanarlos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Pero si usted va a trabajar en ellos por medio de ese proceso, darles mucha sabiduría, Padre. Darles paciencia, mi Señor. Oh, Señor, en tus manos está tu siervo Cándido, su esposa, sus hijos, Señor. En sus manos está esta iglesia. En sus manos está, Señor, las hermanas que están ahí apoyando a tu siervo, Señor. En tus manos están cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, Padre bendito. En el nombre de Jesús encomendamos los jóvenes. Encomendamos los matrimonios en tus manos, Padre. Si hay jóvenes que viven en unión libre, en el nombre de Jesús, que ellos comprendan que es menester santificar esa unión por medio del matrimonio, Señor. Ayuda a la juventud, Padre. Hay muchos jóvenes que están desesperados porque no han comprendido su propósito. Ayúdalos a comprender que en su debido tiempo usted proveerá a esa persona idónea conforme al corazón suyo, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia que hoy ha venido aquí, Señor. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a ser guerreros, Padre eterno. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden levantarse, pasar a sus lugares.